¿Qué tal? Saludos a toda la comunidad de Business Room y bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con el doctor Andrés Panasiuk. Si tú quieres saber más de Andrés, vete a la primera entrevista que dimos hace unos días atrás y ahí platicamos mucho de lo que Andrés ha desarrollado a través de los años. Y el tema que estamos entrevistando el día de hoy son los 7 pecados capitales del crecimiento de la empresa, segunda parte. Y quiero hacer un recuento de los 4 pecados que vimos en la primera entrevista y te los voy a mencionar. El primero fue crecimiento desordenado. El pecado número 2, falta de procesos y sistemas. El 3, demasiado apego a un liderazgo incapaz. El 4, pérdida de la cultura en las fronteras de la empresa. Y quiero traer de nuevo aquí a Andrés. Andrés, bienvenido de nuevo a la comunidad de Business Room. Un placer saludarte. Qué Y honor. quiero que nos cuentes, Andrés, bueno, primero cómo estás Sí, y luego muy nos bien. platiques el quinto pecado capital, porque está Sí. muy interesante lo que has estado hablando para nosotros. Bueno, gracias a Business Room por invitarme y por darme esta oportunidad. Realmente la aprecio profundamente. Por unos 25 años hemos estado haciendo educación financiera, primero en la ciudad de Chicago, luego en el resto de Estados Unidos y finalmente ahora alrededor del mundo, ¿no? Y nosotros apreciamos profundamente a los amigos que nos permiten tener una plataforma para poder compartir este tipo de ideas, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando de los 7 pecados capitales y como yo te decía allí al principio, no es que uno sea tan inteligente, es que cuando uno viaja mucho, y yo tengo como 3 millones de kilómetros recorridos en el mundo, entonces uno va escuchando historias de terror por todos lados, ¿no? Entonces, estas son como las 7 cosas más comunes por las que los empresarios se meten en problemas, ¿no? Yo viajo, me paso todos los años aproximadamente un mes en Europa y un mes en el sudeste asiático. Y bueno, trabajamos el resto del año en Latinoamérica, aunque mi esposa creció en el África y tenemos también un trabajo bastante extenso en ese continente, ¿no? Entonces, operamos en 81 países del mundo y uno se va dando cuenta de que los problemas se repiten, ¿no? Hablas con un empresario ruso y luego te hablas con uno francés y después te hablas con uno de Sudáfrica y después uno en la Ciudad de México. Y uno dice, pero Dios mío, todo esto, esta gente, todos habrán crecido juntos, ¿no? Son todos del mismo barrio, porque tienen los mismos dolores de cabeza. Entonces, esto de los 7 pecados capitales son justamente las 7 cosas que nos meten en problemas más comúnmente a los empresarios, ¿no? Alrededor del mundo. Entonces, el número, ¿dónde dejamos el último? ¿En el 4? Nos quedamos en el 4, pérdida de una cultura en las fronteras de la empresa, y vamos a Sí, entrar al quinto pecado sí. capital. Bueno, esto también tiene que ver con la cultura, pero en este caso, a nivel personal del ejecutivo, del ejecutivo mayor, del dueño de la empresa, del presidente. Yo creo que uno de los pecados capitales que ocurren en las empresas del día de hoy es la falta de un norte claro, ¿no? A nivel ejecutivo. Como que perdemos el norte, como que no sabemos bien qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Mike Markula es miembro de la junta directiva de Apple, ¿no? Y él siempre dice, los líderes empresariales deben tener una cajita de principios y valores que no estén dispuestos a comprometer. Entonces, uno tiene que saber, ¿no? Tiene que llegar al nivel ejecutivo y tiene que saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Mira, no sé si te acuerdas, pero hace muchos años atrás hubo un problema en el norte de California con una empresa que se llamaba Enron. Mm, Enron. sí, cómo Enron no. fue una de las crisis, uno, uno de los dramas empresariales más grandes de la historia de los Estados Unidos.
Sí, cómo no. Los inversores de Enron perdieron cerca de 35,000 millones de dólares. 35,000. 35,000 millones de dólares. No sé si me Enron, alcanza la mente para saber no, cuánto dinero es ese. una cosa, ¿sabe lo que significa perder eso? Significa perder todos los ahorros, no solamente eso. Todos los empleados de Enron, que eran como 30,000 gentes, todos se quedaron en la calle. Y todo ocurrió porque en el liderazgo ejecutivo de la empresa, Enron era la empresa de energía más grande de los Estados Unidos en esa época. Y los líderes decidieron mentir. Así, ¿no? Mentir. Ahora, Enron estaba en la bolsa de valores, ¿m? Y sus acciones estaban allí. Entonces, tenía ciertas obligaciones fiduciarias que cumplir, ¿no? Con el público, con el gobierno de los Estados Unidos, con los inversores, ¿eh? Pero ellos decidieron tener una contabilidad creativa. Está bueno ese término, Andrés, contabilidad creativa. Creativa, sí. Y entonces, básicamente, no le dijeron la verdad a la gente. Es muy interesante. Si te vas a YouTube, uno puede ver, ¿no? Escribe ahí, Enron Case o Enron Fiasco o una cosa por el estilo. Tú puedes ver al presidente de la junta directiva de Enron hablando a todos los empleados de la casa matriz y diciéndoles, miren, esos reportes de la prensa de que Enron no está bien saludablemente, económicamente, esos son mentiras. Eso ustedes no le crean en absoluto a esa gente. Y a decir verdad, no hace falta de que vayan y vendan las acciones que ustedes tienen en Enron, porque le habían pedido a todos los empleados, son 30,000 empleados, que tomaran todos los ahorros de su jubilación y lo pusieran en acciones de Enron. Entonces, el presidente de la junta directiva le dice, no hace falta que ustedes muevan sus acciones porque las acciones de Enron son sólidas. Y ese día que él estaba diciendo eso, los contadores del presidente de la junta de directores de Enron estaban vendiendo sus acciones porque sabían que un par de días después la empresa se iba a ir a la quiebra. Entonces, cuando se fue a la quiebra, dejaron 30,000 personas en la calle. Los inversores perdieron como 35,000 millones de dólares. Y lo interesante de Enron es que todos los miembros de la junta directiva tenían una maestría o un doctorado en economía o mercadotecnia. Eran ladrones bien educados. Ladrones bien educados. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, cuando Enron ocurrió, y luego te recordarás que casi inmediatamente después, un tiempito después, vino Madoff, el problema de Madoff, el problema de MCI, que es otra empresa de telecomunicaciones muy grande, también lo mismo, ¿no? Entonces las universidades en Estados Unidos empezaron a pensar, ¿cómo es que nosotros hemos educado a monstruos como estos? Pasaron por nuestros claustros, pasaron por nuestras aulas, tienen nuestros diplomas de maestría, doctorado, ¿no? De Yale, de Harvard, de Princeton University, ¿no? Entonces empezaron a preguntar, ¿cómo puede ser que hayamos educado monstruos como estos? Entonces, de pronto, en los últimos años, las grandes universidades de Estados Unidos han empezado a sugerir a los dueños de empresas y a las grandes corporaciones, toma carácter. Toma carácter primero. Sí, por supuesto, tú quieres que la persona que vas a tomar para ser el presidente de la empresa, el vicepresidente, directivos, ¿no? Quieres que ellos sepan lo que están haciendo, por supuesto. Pero si puedes, toma carácter primero. ¿Por qué? Porque las habilidades se enseñan.
pero el carácter se forja. Exacto. Y normalmente el carácter se forja en el seno del hogar. La empresa no es un lugar apropiado donde forjar carácter, especialmente cuando estás hablando de ejecutivos y de líderes. Por supuesto, nosotros les animamos a los dueños de empresa y a los ejecutivos, a las corporaciones, a ayudar a sus empleados, ¿no? A cambiar de cultura, a tener una cultura que abrace la prosperidad, una cultura que ayude a avanzar la empresa. Con los empleados sí, pero con los directivos no. Y el problema que tenemos en Latinoamérica es que tenemos un montón de empresas en las que o los dueños o los presidentes o los directivos de las corporaciones no tienen un norte claro al momento de saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y esa falta de tener el norte claro eventualmente es como un torpedo que viene porque nosotros sabemos que, ¿no?, todos los días estamos peleando aquí a nivel del nivel del mar, ¿no? Estamos peleando, las batallas vienen que la campaña de mercadeo, el precio, el producto más nuevo, la innovación, toda la cosa aquí. Pero la falta de ética y la falta moral es como un torpedo que viene por debajo del agua en silencio. Y el día menos pensado te hace un agujero. Mira, no sé si te acuerdas que hace un par de años atrás la Volkswagen se metió en serios problemas. Todavía están en serios problemas y no sabemos si esta empresa, que es una de las automotrices más grandes y más antiguas del mundo, va a sobrevivir. Todavía no sabemos si va a sobrevivir o no. ¿Por qué? Porque hace algunos años atrás los ejecutivos, los líderes de la empresa allá en Alemania decidieron meter un software dentro de los autos para mentirle a los gobiernos alrededor del mundo. Sí, y entonces hacer como que el auto, que parece muy verde, ¿no?, parece muy así ecológico, está emitiendo esta cantidad de monóxido de carbono, cuando en realidad está emitiendo esta otra cantidad mucho más alta, doble o triple más alta, ¿no? Entonces, fueron unos jóvenes universitarios, si mal no recuerdo, me parece que es en Connecticut o en Massachusetts, en el este de los Estados Unidos. Jóvenes universitarios haciendo un proyectito para la universidad, que de pronto descubrieron que algo no está bien con ¿no? Cuando hacemos un test del Volkswagen, eligieron el Volkswagen porque parecía el auto más ecológico. Y cuando empezaron a hacer el test, se dieron cuenta de que se comportaba de manera inusual. Y así es como descubrieron hay 5 millones de gringos, 5 millones de norteamericanos que querían llevar a la Volkswagen a juicio. No solo para que les devolvieran el dinero de la compra del auto, sino para que les pagaran también por daños y perjuicios, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Hubo un juicio y una petición por parte de Volkswagen en la que le pidieron por favor a un juez federal de poder meter todas esas 5 millones de gente juntas en un solo juicio. Porque si tenían que confrontar 5 millones de juicios, ese era el último día de existencia de la empresa. Entonces, gracias a Dios se salvaron, porque el juez de Estados Unidos dijo, sí, podemos hacer un juicio para todos. Y allí ellos acaban de pagar una cantidad, pero gigantesca, de miles y miles de millones de dólares, uno de los pagos más grandes en la historia de los Estados Unidos, por haber defraudado al pueblo. Pero acá no termina la historia, porque ni bien están terminando ahora acá en Estados Unidos, allá en Europa los están esperando. Y los europeos, hay 3,5 millones de europeos enojados, porque pensaron que compraban, ¿no?, un gato y le dieron liebre, ¿no? Gato por liebre. Pensaban que compraban liebre y le dieron un gato. Entonces, esto de no tener un norte claro
nos mete en serios problemas? Parece que no, porque estos son problemas a mediano y largo plazo. Entonces, el impacto en nuestra empresa inmediato no se ve, pero es un problema que lo pagamos, ¿no?, a largo plazo. Entonces, el dueño de la empresa, yo creo que la honestidad y la integridad pagan y pagan muy bien. Yo tengo un amigo que tiene una de las empresas de comida de importación de insumos de alimentos más grandes de México. Él tiene su empresa en Monterrey y me invitó para su 25 aniversario, ¿no? Entonces llego ahí a la empresa y charlando con él, yo sabía de que él desde su primer día de operaciones, él había hecho un compromiso de siempre hacer las cosas correctamente, pagar los impuestos como corresponde, pagar a los empleados como corresponde, hacer las retenciones impositivas, todo, ¿no? Pagar todo como, ¿no? Nunca una mordida, no todo en Latinoamérica sabe lo que es una mordida, un soborno, ¿no? Un soborno. Sí. Yo que viví en México, nosotros ya tenemos el idioma, ¿no? Pero nunca un soborno. Entonces yo le pregunté a él, ¿no? Y yo le dije, no te voy a dar el nombre porque lo quiero mantener, no le pedí permiso para contar la historia, pero le pregunté, le digo, ¿cómo hiciste, no? En un país latinoamericano, para hacer siempre las cosas bien y prosperar, tiene una empresa que es pero multimillonaria en dólares, gigantesca. Me dice, mira Andrés, al principio no fue fácil, no fue nada fácil, fue muy difícil al comienzo, pero con el tiempo lo que ocurrió es que como nosotros somos honestos e íntegros, los proveedores honestos e íntegros se nos pegaron. Y luego los clientes, que son honestos e íntegros, también se nos pegaron. Entonces hay un alto nivel de confianza. Hemos creado un ecosistema en el que hay un alto nivel de confianza. Y entonces podemos hacer muchos mejores negocios. Y estamos absolutamente comprometidos unos a los otros. En esa celebración habían llegado representantes de las empresas de comida más grandes de Estados Unidos. Y a mí me tocó sentarme al lado de un vicepresidente de una empresa gigantesca de Estados Unidos. Y yo le pregunté, ¿y cómo es que se encontró con ¿no? Jorge, por ejemplo, ¿no? Me dice, bueno, mira, la verdad es que mucho dinero no hacemos con él, pero no trabajaríamos con nadie más. Wow. Porque aquí el sí es sí y el no es no. Y nuestra empresa ha decidido, en vez de hacer más dinero con gente que ni siquiera conocemos y quizás nos clava el cuchillo por la espalda, preferimos trabajar con porque con yo sé lo que yo tengo, ¿no? What you see is what you get. Y nosotros no vamos a trabajar con nadie más. Y en México yo estoy más que seguro que hay una cantidad tremenda de empresas gigantescas que le encantaría trabajar con esta empresa. Y estos han decidido no trabajar con nadie más. ¿Por qué? Porque aquí el sí es sí, el no es no, y tenemos las reglas claras. Entonces, claro, al principio es difícil, pero eventualmente uno atrae a gente como uno en el mundo de los negocios. Entonces, por eso es que el ejecutivo tiene que tener un norte claro. Y tienes que saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. A veces hay cosas que son legalmente correctas, pero son moralmente incorrectas. Nos patean en contra. Entonces, bueno, yo me he dado cuenta que muchas veces es lo que lleva a una empresa y juntos hemos asesorado, ¿no?, una gran empresa en el estado de Michoacán, por ejemplo, ¿no? Una de las empresas de construcción más grandes de Michoacán. Constructores de carreteras, puentes, túneles, ese tipo de cosas, una de las más grandes. Y al final de cuentas se fueron a la quiebra justamente por eso, ¿no? Porque el dueño de la empresa no tenía un norte claro en su vida, ¿no? Entonces hay que tener un norte claro.
¿Sabes qué me recuerda, Andrés? Yo puedo ser testigo de tu liderazgo en ese sentido, porque cuando estabas como vicepresidente de la organización que platicamos al principio, cuando te presentamos, que estaba en más de 50 países, yo me acuerdo que tú te reunías conmigo, yo estaba como director continental, ¿recuerdas? De la esfera empresarial, de los negocios a nivel Latinoamérica, de la organización que tú dirigías, a nivel global. Y yo me acuerdo que te reunías conmigo y con los, no me acuerdo si éramos 7 directivos, no me acuerdo cuántos éramos. Y lo primero que tomabas en la mano era un documento que se llamaba la brújula. La Tú te brújula, recordarás sí, bien, algo en lo cual ustedes desarrollaron. Y yo cuando vi ese documento dije, bueno, ¿y por qué, Andrés? En lugar de pedirme sí, reportes de cursos, de venta de libros, de cosas como esas, se toma más de una hora para enseñarme un principio que lo conozco, pero sí, llegabas hasta el ejemplo de cómo dar ese, me habló que hablaba de generosidad, ¿no? Y nos ponías el ejemplo, mira, Sergio, si llega una persona y te pide un libro y no tiene para pagarlo, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, bueno, pues si me piden cuentas, pues no, lo tengo que vender, ¿no? Sí, pero creemos en la generosidad. Y yo me acuerdo que en un evento que hicimos junto contigo en El Paso, Texas, tú llegaste y tomaste un libro de donde yo estaba vendiendo los libros en ese evento de la organización. Y lo agarraste, lo tomaste y se lo regalaste a alguien. Y dije, bueno, ¿y por qué él viene y agarra el libro y lo regala si yo soy el que tengo que dar cuentas? sí, Entendí después, mucho tiempo después, que había un manual de principios definidos por el nivel ejecutivo, el cual tú sí, dirigías, y nos enseñaban a nosotros y teníamos que duplicar. sí. Pues déjame decirte que ese principio, hasta la fecha del libro que publiqué hace 2 años y que tú fuiste mi mentor, me acuerdo de eso, porque un evento que tuvimos acá, que tú viniste aquí a Sonora, le dije lo mismo a las personas que estaban vendiendo los libros. Oye, si viene Sí, alguien y se acerca y esto, lo vas a dar porque creemos en el principio de la generosidad. Y claro, eso se me ha quedado muy grabado a mí a título personal. Y yo he visto cómo lo has claro, desarrollado, porque eso realmente es algo muy importante. Como dices claro. tú, ¿cuáles principios o valores no estamos dispuestos a comprometer? Y bueno, Sí, quería traer señor. la luz porque es Sí, un gran sí, ejemplo. tienes que tener los tienes que tener claros. Mira, los valores fundamentales no se, no se, eh, no se imponen, se descubren. Mm, Entonces uno tiene que descubrir sus valores fundamentales para poder pasarlos como parte de la cultura de la empresa. Pero por otro lado, si tú no los tienes claro, ¿cómo es que la empresa lo va a tener, no? Uno primero tiene que adoptar esa serie, como decía este señor de la junta directiva de Apple, ¿no? Necesitas, tú necesitas adoptar una serie de valores, de principios, de ideas que no estás dispuesto a comprometer. Hay cosas en las que uno tiene que ser flexible. Yo creo en la flexibilidad, pero hay cosas en las que uno no puede ser flexible, ¿no? Entonces uno tiene que ser como una pelota, ¿no? Una bola, una pelota, en la que en el centro es de acero y en las afueras es de goma, como esa goma espuma que a veces hacen las almohadas, ¿no? Flexible, bien flexible. Entonces, en las cosas que no son esenciales, uno debe ser flexible. Por ejemplo, uno nunca debe confundir método con misión. La misión es una cosa, el método es otra. La gente a veces se confunde, ¿no? Cree que el método es la misión. Entonces, no me voy a meter en eso porque no estamos... Pero eso es una ilustración de cómo en el método nosotros podemos ser flexibles. En la forma en la que hacemos las cosas somos flexibles. Pero en el centro, en la visión de la empresa, en la misión de la empresa, en nuestros valores fundamentales, nosotros somos sólidos y mm. no estamos dispuestos a comprometer eso. Bueno, eso en cuanto al norte, ¿no? Excelente. El otro que yo, el número 6 creo que El 6. es no entender cómo tomar riesgos. El siguiente pecado es no comprender cómo tocar. Los latinoamericanos somos muy arriesgados, tomamos riesgos, pero no sabemos cómo tomarlos. Los gringos a veces tienen empresas en las que hay oficinas de manejo de riesgo. Los bancos a veces lo tienen, ¿no? Las inversoras. Pero nosotros como empresarios muchas veces no sabemos cómo tomar riesgos. Y eso nos mete en serios problemas. Por ejemplo,
no obedecemos lo que yo llamo el principio del compromiso garantizado. ¿Qué dice el principio del compromiso garantizado? El principio del compromiso garantizado dice que cada vez que yo tomo un compromiso, yo tengo una forma garantizada de poder pagar. Entonces, si yo tomo una deuda, si yo tomo un compromiso económico, yo tengo cómo saldar esa deuda. Hay una garantía detrás de eso. Dicho en otra forma, ¿no? Mi activo siempre es más grande que mi pasivo. Entonces yo siempre puedo liquidar mi activo y poder salir del hoyo. Lo que pasa muchas veces es que los empresarios latinoamericanos toman compromisos económicos que a veces no tienen la más remotísima idea de cómo los van a pagar, ¿no? Todo tiene que salir perfecto, perfecto, perfecto para que, ¿no? Para que podamos sobrevivir. Pero la vida no es así. La vida muchas veces trae muchos problemas. Yo aprendí de los norteamericanos, ¿no? Uno tiene que planear para lo peor y trabajar para lo mejor. Trabaja para lo mejor y planea para lo peor. Siempre tienes que pensar, ¿no? Cada vez que me meto en un compromiso económico, lo primero que tengo que pensar es ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo? Esa es la primera pregunta. Y me tengo que dibujar una puertita de salida para mi compromiso económico. Cuestión de que me puedo salir por allí si lo necesito, ¿no? Tengo una casa, tengo una propiedad, tengo un auto que puedo vender, ¿qué tengo, no? ¿Cuál es el activo con el que voy a garantizar este compromiso? Yo sé que esto es medio marciano, para muchos lo sé, porque no es así como hacen negocio. Claro que no es así como hacen negocio, por eso se meten en los agujeros que se meten, ¿no? Y después se preguntan, ¿no? Tuve mala suerte en los negocios. No, no tuviste mala suerte, no. Fuiste estúpido. Hay una gran diferencia entre estupidez y mala suerte, ¿ok? Mala suerte que te agarra el COVID-19, ¿no? Eso es mala suerte. Teníamos todo planeado, estábamos todo genial, y iba a abrir mi restaurante y me agarró el COVID, ¿no? Ok, eso es mala suerte. Pero tomar un compromiso a lo loco, ¿no? Yo no digo que no tenemos que tomar riesgos. Si estamos en los negocios, tenemos que tomar riesgos. Los riesgos son parte de hacer negocios. Y si uno no tiene un estómago para tomar riesgo, no debería estar en el mundo de los negocios. Entonces, no digo que no tenemos que tomar riesgo. Lo que digo es que no tenemos que ser suicidas. Y muchos de nosotros somos medios suicidas. Y por eso se nos mueren tantas empresas, ¿no? Yo estaba trabajando con el gobierno de Michoacán, como por 1 o 2 años, les ayudamos. Nosotros fuimos a México a hacer un proyecto social y teníamos una ONG, todavía tenemos una ONG allí en Morelia. Entonces, charlamos y le damos una mano al gobierno en el tema de las microempresas, ¿no? Y el microemprendimiento. La gran mayoría, más o menos como el 70-75% del dinero que el gobierno invierte en comenzar microempresas se pierde. Eso es porque los pequeños empresarios, los empresarios nuevos, los empresarios de Latinoamérica, no sabemos cómo tomar riesgos. Entonces, arriesgamos cosas que no deberíamos arriesgar. Y eso nos mete en muchos problemas, ¿no? Yo he sacado gente de dramas y problemas. Uno de ellos, tú los conoces, vive en Morelia. Cuando fui para allá, para Morelia, estaba $2 millones en el hoyo, ¿no? Claro. Sí. Y cuando me fui de México y me regresé a vivir a Estados Unidos, 4 años después debía 0. Lo llevamos de $2 millones a 0 en 4 años. Pero bueno, hubo que ser creativos, hubo que esperar un montón de abuelitas a la salida del banco y robarles todo el dinero que tenían. Costó trabajo. No, mentira. Ese era un chiste nomás, ¿eh? Pero, no, costó trabajo, costó sacrificio, ¿no? Pero bueno, lo sacamos para adelante. Una buena cosa
que tenía mi amigo es que justamente sus activos eran más grandes que su pasivo. Entonces teníamos la posibilidad de trabajar, teníamos aire para poder trabajar, espacio para trabajar. Pero muchos empresarios se meten en préstamos que no tienen garantías. Nomás están confiando en el dinero que van a hacer en el futuro. Eso se llama presunción del futuro. Hay un proverbio de Medio Oriente que dice que no debemos presumir del futuro porque nadie sabe qué es lo que el futuro traerá. Y entonces, y esa es una gran verdad, ¿no? Una gran verdad. Nosotros estamos ahora trabajando con gente en Egipto, en los países del Medio Oriente. Estamos aprendiendo un montón de proverbios de por allá, ¿no? Yo acabo de escribir un libro que se llama El hombre más rico del mundo, justamente sobre Salomón, ¿no? De ahí hace como 3.000 años atrás, en esa parte del mundo. Y yo creo que hay mucha sabiduría por ahí. Y una de esas justamente tiene que ver con esto de la presunción del futuro. Uno no debe tomar compromisos presentes basados solamente en ganancias futuras. Los compromisos que tomamos tienen que tener una mezcla de ganancias pasadas y ganancias futuras. Entonces, yo cuando tengo que tomar un compromiso, yo doy un enganche, tengo una cierta cantidad de capital y luego lo que me falta, eso lo voy a ir pagando con lo que produzca la máquina, la empresa, lo que sea que voy a comprar, ¿no? Pero no puedo lanzar un negocio y pensar que todo el negocio, todo el préstamo del negocio lo voy a pagar con ganancias futuras. Eso me mete en muchos problemas. Eso es uno de los problemas más comunes que yo veo en el continente latinoamericano. Los varones empresarios se me están muriendo de ataques cardíacos y me están dejando a viudas con hoyos económicos grandes como esta casa. Entonces perdieron al esposo, los hijos perdieron el papá y perdieron la fuente de ingreso y ahora perdieron también la empresa. Porque este empresario tenía deudas, compromisos que no podía pagar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que aprender a tomar riesgos, ser mucho más inteligentes y sabios en la manera en la que tomamos riesgos. Excelente. Entonces, el sexto pecado, no entender cómo tomar riesgos. ¿Cuál sería el último pecado capital, Andrés? Bueno, el último es uno que yo sé que los miembros de Business Room no cometen. Eso yo te lo puedo asegurar. Sí, seguro. Este es un pecado que usted que nos está viendo no comete. Y es el estancamiento cognitivo. Eso significa parar de aprender. Los latinoamericanos dejamos de leer a los 30 años de edad. Dejamos de leer, sí. Y eso te lo digo porque soy un autor de libros, ¿no? Estoy metido en el mundo de los libros. Acabo de entregar el libro número 16 a mi casa publicadora, ¿no? Tenemos 3 bestsellers y sabemos cómo es el mundo de los libros en Latinoamérica. Y realmente no leemos. Entonces, como no leemos, cuando salimos de la universidad, nos estancamos y dejamos de crecer, dejamos de aprender. Y eso nos convierte en dinosaurios y entonces nos pasan por arriba. Nos viene el golpe y no sabemos ni de dónde vino. No sabemos ni por qué nos pasó lo que nos pasó. Y es que nos hemos estancado mentalmente. Una de las cosas que yo aprendí de Dave Ray, ¿no? Que estuvimos hablando de Dave, el expresidente de Apple Computers para Canadá y vicepresidente mundial de Apple, ¿no? Fue jefe mío como por 10 años. Es un amigo personal. Y una de las cosas que yo he aprendido de él es justamente leer. Mira. Esos libros no están ahí. Y esos de ahí, esos son el 10%, 15% de mi biblioteca. La biblioteca sigue para allá y todo enfrente, del otro lado,
también tengo libros, y eso es solamente una cuarta parte de mi biblioteca personal. Yo leo. Estoy leyendo ahora mismo un libro que se llama The Relational Manager, gerente relacional, porque estoy explorando el tema de la economía relacional, ¿no? Una economía capitalista. Entonces, estamos, no sé si estuviste escuchando algunas de las ponencias que hubo en Davos, ahora, en el 2021, en la reunión del World Economic Forum, ¿no? Pero la gente está hablando de una nueva economía en el mundo y una nueva manera de hacer las cosas. Y justamente tengo un profesor amigo en Cambridge University, en Inglaterra, que es uno de los proponentes más fuertes de una economía relacional. Estoy metido en eso del relational management, ¿no? Aprendiendo sobre economía relacional. Uno tiene que leer constantemente para poder mantenerse a los tiempos actuales y entonces poder ajustarnos y adaptarnos. Mira, en las viejas épocas los cambios se hacían por eras. La era del hierro, la era del bronce, las eras, ¿no? Que tenían quizás cientos y cientos y cientos de años. Luego los cambios se hacían por siglos, de un siglo a otro siglo, a un tercer siglo. Luego los cambios en el siglo XX, cuando entramos después de la revolución industrial, entramos a tener cambios generacionales, ¿no? En los que tenías la generación de las comunicaciones, por ejemplo, o la generación de los baby boomers, que eran los hijos de los que se fueron a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cambios generacionales. El día de hoy, el mundo se reinventa completamente cada 3 años y medio. 3 años y medio. Cada 3 años y medio, el mundo se reinventa completamente. Y si quieres verlo, yo te invito a que veas, a que compruebes eso. Mira las campañas políticas norteamericanas. ¿De qué hablan? ¿Y qué es lo importante durante la campaña política? Entonces, vete a la campaña política anterior, la que Donald Trump estaba con Hillary Clinton, ¿no? Y luego a la anterior, a la que Obama estaba con este señor de Utah, ¿no? El que ahora es senador Romney, con Romney. Y vete a la anterior, a la de Obama con el senador de Arizona que falleció, un héroe de la guerra, McCain, ¿no? John McCain. Y mira los temas, de qué hablaban y qué era lo importante, qué era lo que estaba ocurriendo en el mundo en ese momento. Te das cuenta que el mundo se ha reinventado más o menos cada 3 años y medio. Fíjate lo viejito que es Facebook. ¿Cuántos años tiene Facebook? ¿Cuántos años tiene Amazon? Amazon ha redefinido la forma en la que se hacen negocios, el final de los centros de compra. Entonces, fíjate el avance digital en los teléfonos, en las computadoras, en la manera en la que hacemos transacciones económicas. ¿Cómo es que se hacen negocios? El mundo se reinventa. Eso es lo que dicen los expertos, ¿no? Yo no soy un experto ni lo quiero ser, pero lo que dicen los expertos de hoy es que el mundo se reinventa cada 3 años y medio. Y si tú no te acuerdas el nombre del último libro que leíste, tú estás en serios problemas. Entonces, mi recomendación y mi palabra de ánimo aquí al final. En primer lugar, yo quiero felicitar a todos los que forman parte de Business Room, porque se nota que quieren continuar creciendo, que quieren saber más, que quieren entender qué es lo que está pasando
y cómo es que está pasando las cosas. Entonces yo quiero felicitarle, porque si usted está aquí y está viendo este video, usted no ha cometido este pecado. Pero por otro lado, quiero animarle a que no sea usted solito o solita la persona que esté creciendo en su empresa. Todo el equipo de liderazgo debe acompañarle en este proceso de crecimiento. Entonces, todos ellos deberían estar en Business Room y todos ellos deberían estar aprendiendo juntamente con usted. Que si no, se va a crear un agujero, ¿no?, entre cómo ve el mundo usted y cómo lo ven sus líderes, y de esa manera no podemos tener una empresa exitosa. Es imposible liderar una empresa exitosa solitos. Necesitamos que todo nuestro personal nos acompañe en ese proceso de transformación cognitiva. Híjole, Andrés, qué cierre tan espectacular, tan bueno estás. La verdad, yo no pensaba cuál era el séptimo pecado capital, pero va muy ad hoc con lo que Business Room está proponiendo a los empresarios. Claro. Y cuando dijiste, bueno, este pecado no lo comete Business Room, dije, ¿de qué pecado estará hablando Andrés? Ahora ya lo tengo claro, ¿no? Sí. Muy claro. Sí. Yo te quiero agradecer por esta excelente entrevista, charla, los 7 pecados capitales del crecimiento en la empresa. La verdad, he aprendido muchísimo. Yo que tengo el privilegio de conocerte tantos años y charlar muchas cosas de diferentes temas, creo que yo no había escuchado esto, no lo había escuchado, no recuerdo. A lo mejor he escuchado algunas partes, pero realmente es una joya esta entrevista. Y Andrés, yo quiero dejarte la invitación abierta. No quiero que va a ser la última vez que estés con nosotros en Business Room. Me invitan, vuelvo. Oye, la frase cuando te he escuchado esa frase cuando te invitaban a compartir conferencias, ¿y cuál es que decías esta frase? Que el que se va sin que lo echan, vuelve sin que lo llamen. Entonces, si no me echan, vuelvo. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. No, sí. Andrés, te mando un gran abrazo. Un placer. Quiero recordar a todas las personas que nos están viendo de Business Room los 3 pecados capitales que Andrés comentó ahorita en esta segunda parte de la entrevista. Te los voy a mencionar, pero antes de eso, Andrés, entonces quedamos despedidos. Gracias por tu tiempo tan valioso para nosotros. Un placer. Sé que no va a ser la última vez, Andrés, y de manera personal y a nombre de Business Room estamos a la orden y muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Hasta luego. Pero quiero recordarles los pecados capitales que vimos el día de hoy. Recuerden que esta es la segunda parte de la entrevista, los 7 pecados capitales del crecimiento en la empresa. Vimos 3 en esta sesión. Falta de un claro norte a nivel ejecutivo, el número 5, el 6, no entender cómo tomar riesgos, y el 7, estancamiento cognitivo, el pecado que no cometemos aquí en la comunidad de Business Room. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos en esta sesión a nombre de toda la comunidad. Mi nombre es Sergio Olivas y estamos para servirles. Hasta luego.